Mis hermanos, una vez más tengo que decir que estoy contento por la oportunidad que Dios me concede de estar con ustedes. Contento por ustedes que me hacen la misericordia, la bendición de ponerse a oír y tratar de asimilar este libro precioso que es de Apocalipsis. Que he sido muy constante diciendo que el libro de Apocalipsis es un libro de la segunda venida de Cristo y las cosas que suceden por causa de esa venida. Así, de manera sencilla. Por consecuencia, lo que acabo de decir nos establece una idea: que la segunda venida de Cristo y los sucesos por causa de esa venida son la idea y el factor dominante en este libro. Es decir, el tema fundamental es la segunda venida de Cristo, las cosas que suceden, que son parte del suceder, pero consecuentemente son asuntos dominantes. La segunda venida de Cristo no puede ser sustituida aquí en este libro. Y bueno, hermano, ya que estamos hablando acerca, les voy a decir esto: no me pude sustraer a la bendición, a la idea de ponerme a oír la grabación pasada. Y la disfruté tantas veces como no tiene una idea. Yo creo que parecía yo un niño que por primera vez leía alguna cosa. Estaba yo muy feliz, muy emocionado por los hermanos que nos mandaron un comentario acerca de lo que habían oído, lo que hemos planteado. Y yo en lo personal siempre me pregunto si he sido capaz de enseñar las cosas de la manera apropiada, pero de la manera cierta. Porque esa es la cuestión fundamental. Queremos que lo que la Escritura nos ha regalado lo podamos enseñar de manera apropiada, cierta, categórica, con la certeza de que estamos dando el consejo de la palabra de Dios. Más que eso, a mí no me llama la atención, no me interesa. Disfrutarlo con los hijos de Dios, eso sí me interesa. Entonces, ya que acabo de usar la palabra segunda venida, pero ¿qué cosa es primera o segunda o lo que usted quiera? ¿A qué se le llama venida? En este caso estamos haciendo énfasis en la venida de Cristo, que es la idea fundamental en este libro de Apocalipsis. Pero también hemos hablado de que Cristo vino, hizo una primera venida cuando el Verbo se hizo carne. La cuestión es, pues, ¿a qué se le llama venida o qué cosa es una venida? Miren, no podemos dejar pendiente algún detallito. Yo recuerdan que les dije que se trataba de dos promesas hechas a dos hombres. La primera hecha a Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra. Y ahí estamos nosotros bendecidos en esa promesa. Y la segunda hecha a otro hombre, en este caso a David: un hijo tuyo se sentará a reinar aquí, un trono, un reino eterno. Entonces, cualquiera de las venidas en el término de Abraham era precisamente por causa de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Por lo tanto, no se puede desviar el tema. Si esa venida
es para cumplirle a Abraham la promesa de bendecir a las familias de la tierra. No puede darse un giro en las cosas y cambiar la idea, cambiar la intencionalidad. De ninguna manera. Y aquel verbo se hizo carne, dice Juan. Aquel verbo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué estoy diciendo en este caso? Estoy diciendo que como cuestión fundamental para que algo sea considerado en los términos proféticos, en los términos de la escritura, de la profecía, para que sea considerado como una venida, insisto, en los términos de la profecía, es necesario, primero, que quien va a responder por esa profecía tiene que ser alguien que se haga uno de nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, primera cuestión, para que sea considerada una venida en los términos de la profecía. Yo estoy hablando estrictamente en esos términos para que no vaya a hacer un giro de cosas. En los términos de la profecía, era necesario que alguien se hiciera hombre, porque no podía redimir quien no era hombre. Esa es una cuestión fundamental. Era necesario que quien iba a ser el Mesías, el Redentor, el enviado de Dios, la respuesta de Dios, tenía que ser necesariamente hombre. Y hombre en la manera total que se debe considerar. ¿En qué sentido? En que Cristo, el verbo cuando se hizo carne, fue uno de los tantos hombres que habitamos la tierra. Y nació un hombre, ese hombre, que no tenía ni en qué valerse. Usted me va a decir, no, hermano, era el Hijo de Dios. Espéreme tantito. La escritura en este caso no está hablando del verbo visitándonos. Está hablando que el verbo se hizo carne, lo que significa aquel Jesús de Nazaret era un hombre en toda la extensión de la palabra. De tal manera que yo lo sostengo, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, fue en calidad de hombre, alguien que no tiene ni quien lo ayude, hombre. Nada de que, sin duda, como él era el Hijo de Dios, sin duda echó mano de su poder para mitigar su dolor. No, señores, eso hubiera sido fraude, hubiera sido una falsedad profética que no existe. Necesariamente, ese que se hizo hombre tenía que vivir la vida en esta tierra en la misma manera como la vive todo hombre. Lucas es muy claro cuando habla acerca de Cristo. Habla y dice que tuvo que aprender, es más, tuvo que aprender hasta la obediencia. ¿Por qué? Pues porque era Jesús el hombre, estrictamente el hombre. Y que tenía que seguir una ruta humana como la siguieron todos los hombres sobre la tierra. Eso es grandioso, porque quiere decir que el que fue por nosotros a la cruz era un hombre en la extensión de la palabra y que no echó mano de ningún atributo de poder
para mitigar su pena, su tristeza o su dolor. A grado tal que clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras llenas de tristeza. Tristeza que solo los hombres desvalidos pueden conocer. Y Jesús conoció, y bendito sea su nombre, conoció la tristeza en esa dimensión, precisamente porque no tuvo de qué echar mano para ayudarse a sí mismo. Es interesante. En esos términos se requiere, para que digas el vino o es una venida, se requiere que esté representado por un hombre, porque a quien tenía que redimirse era a la raza humana, al hombre. Qué interesante detalle, en serio. De tal manera que ya tenemos una primera idea. Era necesario tanto el que iba a cumplir la promesa a Abraham como el que iba a cumplir la promesa o ha de cumplir la promesa a David, necesariamente tienen que tener calidad de hombres. ¿Qué le parece? Desvalidos, sin poder, sin ejercer. Incluso es el mismo caso que yo expliqué. Cristo podía levantarse de la tumba, ejercer poder propio y levantarse, pero no debía. Porque desde que empezó su ministerio, Él quedó bajo la tutela del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, lo llevó a otra parte. De tal manera que cuando Cristo está en la tumba, cierto que Él podía levantarse de allí de entre los muertos. Pero dije, no debía hacerlo. Porque la cuestión interesante es que lo que le sucedió al Señor Jesús en todas las cuestiones de la vida es lo mismo que nos ha de suceder a nosotros. ¿Dónde encuentra usted una palabra donde diga que el creyente era muy santo y que por lo tanto se va a levantar solito? ¿Dónde? En ninguna parte. Sino que a semejanza de lo que sucedió con Cristo, tendrá que suceder con nosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, más claridad, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Cristo, que fue el Espíritu Santo el que lo levantó. Por consecuencia, a los creyentes de todos los siglos, milenios, seremos levantados por el mismo Espíritu que levantó a Cristo. Estoy diciendo, tenía que sucedernos, tendrá que sucedernos lo mismo que a Él le sucedió. Digo, no sé qué tanto pueda usted asimilar, pero a mí se me hace lindísimo eso. A grado tal, que no nomás eso, es más, le voy a agregar un detalle todavía. En fin, que tenemos tiempo, supuestamente muchos años todavía por delante. Pues yo espero que sí nos queden una buena cantidad de años, porque yo le digo una cosa, yo un día oré una madrugada y le dije al Señor que yo entendía que mi vida tenía caducidad y que tenía un finiquito en un tiempo, terminarse, pero que yo le pedía que aunque hubiera esa caducidad de vida, me concediera vivir muchos años. ¿Y sabe por qué le dije eso? Le dije, porque me gusta mucho el mundo que tú creaste, se me hace hermoso, déjame disfrutarlo un tiempo. Pues mi propia opinión. Pero el Altísimo oye a sus hijos, oye a su pueblo, y sin duda eso está registrado, la petición que yo le hice.
Bueno, pero hermano, usted está explicando que a qué se le llama eso de venida. ¿Cómo saber que es una venida la de Cristo? Bueno, porque no solamente tiene que ser hombre, porque es la raza humana a la que hay que redimir, y era necesario que se identificara con la raza humana. Por eso, fíjese ese detalle bonito, el Verbo se hizo carne. No usa la idea de que era de la tribu de fulana, de la tribu de Judá, que allá, no. Hubiera sido una idea reduccionista. Pero decir el Verbo se hizo carne, brinca todas las fronteras y se va a la raza humana, al hombre entero en todo el mundo. Y el Verbo se hizo carne. Quiere decir, se identificó con todos los hombres en toda la tierra, en todas las naciones. ¿Y eso qué, hermano Ramos? Pues casi nada. De que al morir en la cruz del Calvario, representó a toda la raza humana. Del otro modo, hubiera representado solo a una tribu, a la de Benjamín, a la de Judá, ¿a cuál? No, era necesario que representara a toda la raza humana. Y ninguna expresión mejor que esa de y el Verbo se hizo carne. Segundo, número 1, hacerse carne. Pero número 2, dije hacerse hombre. Como cualquier hombre. De tal manera que Cristo, al nacer, nace con las necesidades de todo hombre que nace. Y Lucas dice que fue aprendiendo, creciendo en gracia, en conocimiento. Busque Lucas, creo que es Lucas 4. ¿Qué le parece? Es decir, fue creciendo, fue aumentando, fue yéndose, fue aprendiendo. El Verbo aprendió cómo se vivía entre los hombres. Esa es mi apreciación. Es más una apreciación cariñosa al Hijo de Dios. Que Él aprendió cómo vivimos los hombres, cómo sufrimos, cómo batallamos. Todo Él lo aprendió, ahora sí, en carne propia. A Él nadie tiene que contarle cómo es el hombre, ni cuáles son sus angustias. Las conoce todas. ¿Qué le parece la idea? Ya llevamos 2. Una tercera. Sí, se hizo hombre. Se hizo carne. Se hizo hombre. Sí, pero vivió entre nosotros. ¿Qué significa? Que tenía que habitar entre la raza humana. Y vivió entre nosotros, dijo Juan. A grado tal que vimos su gloria. ¿Qué les parece, mis hermanos? Mis hermanos del auditorio. Por eso yo digo, son detallitos que se quedan allí en el rincón, que no sé, nos olvidamos de esos detalles tan finos. Y el Verbo se hizo carne. Y yo digo, magnífico, porque la raza humana está representada en carne. Somos eso. Y el día que nos representó en la cruz del Calvario, nos representó a todos los hombres en toda la tierra. Se parecía a nosotros. ¿Qué le parece? Pero ya tenemos el caso de Abraham. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, se cubre toda esa ruta del ser de la raza humana. Qué interesante. Pero, ¿qué diremos del caso de David? Porque son 2 promesas
hechas a dos hombres. ¿Pero por qué a dos hombres? Pues porque la raza humana está representada por los hombres, que tienen un patriarcado. Nomás lea usted en el Génesis ahí como le menciona, y este, y este, y este, y este, para que no se nos olvide que nos representó. Y le dijo a David, le prometió que un hijo suyo, nomás le dijo eso, un hijo suyo. Y aquella noche de Belén se cumplía la promesa que le había hecho a David. Y que los ángeles vinieron a cantar hermosamente. Que yo dije, sin duda, César Augusto se lo había copiado. Que pidió que hubiera paz, la paz romana en la nación, en el imperio. Y esa paz permitió que los predicadores de Cristo pudieran moverse entre las naciones que normalmente eran guerreras, pero esta vez podían llegar ellos tranquilamente y predicar a Cristo. Y Cristo empezó a ser conocido en todas las naciones que entraban al imperio. Yo dije que César Augusto tuvo una magnífica idea. Digo, si hablo en los términos de un ser humano. Pero que no me vaya usted a decir, no, mire, es que Dios estoy hablando de César Augusto, el hombre, el emperador. ¿Cómo podré hacer crecer el imperio? Ya sé. Cada nación que conquistemos, no les vamos a exigir ninguna cosa más que sigan viviendo en paz a la manera que han vivido toda la vida. Uy, esa noticia les debió saber a gloria a las naciones conquistadas. De tal manera que aceptaron añadirse al imperio. Note lo que acabo de decir, añadir. Entonces todas esas naciones que se añadían al imperio causaban que el imperio se hiciera más amplio, más grande. Y el Señor le diría, a ver mis predicadores, ahí está el mundo, está creciendo, vayan por todas esas naciones. Y dijo Pablo, desde Jerusalén hasta el Ilírico, y las naciones, y los alrededores, le agregó, y los alrededores, he llenado del Evangelio de Cristo. Pero también para cumplirle la promesa a David, fue necesario que el Verbo se hiciera carne. 2, que fuera hombre. Y 3, que viviera entre nosotros. Si no se cubren esas 3 cosas, no puede usted hablar de una venida primera, segunda, tercera, no. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto por algo. Mire, yo he oído cuando se dice, es que son 3 venidas de Cristo. 3. ¿Cuáles son esas 3? Y me han dicho, cuando vino a cumplirle la promesa a Abraham, cuando vino por la iglesia, y tercera, cuando en su segunda venida. Yo les he dicho, con el cariño que yo les tengo, no corresponde eso a una venida. ¿Por qué? Porque cuando suena la trompeta, y el Señor ha de decir, el día se llegó, voy por mi pueblo, voy por mi iglesia. No viene aquí a la tierra, no viene a este mundo, no.
No quedamos en que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, morando en nosotros, también hace lo mismo con la iglesia. Para que no pierda la idea, no hay que perderla. De tal manera que el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, vivificará a los creyentes y seremos levantados. Pero no somos levantados y nos lleva a alguna ciudad, nos lleva a Jerusalén. No. Así no dice la Escritura. El Espíritu Santo levanta a los creyentes, no importa el tiempo que tengan de haber muerto. Los levanta y se los lleva ¿para dónde? A los aires. Y allá seremos recibidos por el Señor Jesús. Y así estaremos para siempre con Él. Palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Lindas palabras. De tal manera que entonces, si no vino a la tierra, no puede llamarse como una venida. El arrebatamiento de la iglesia es levantada por el Espíritu Santo y es llevada a encontrarse con su Salvador, con Cristo en los aires. No reúne el requisito de haber venido aquí a la tierra, vivir en esos días aquí, no. En el caso de la redención prometida a Abraham, Cristo nace en Belén y vive alrededor de cerca de 30 años o 30 años. Vivir ¿en dónde? Vivir en Nazaret. Claro que sí. Por eso le digo, hay que tener cuidado en las cosas que se prometen. Y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y aquí estuvo por casi 30 años, o 30. ¿Y eso qué puede significar? ¿Qué puede significar? Pues que cubrió las dos cosas, se hizo carne, se hizo hombre, y segundo, que habitó entre nosotros. Pero habitó con la capacidad de redención. Habitó entre nosotros. Y cuando llegó el momento, Él fue al Calvario, a la cruz del Calvario, y se entregó por los pecados nuestros, cumpliendo en esa etapa la promesa hecha a Abraham. Pero la resurrección de los muertos es la parte que es garantía de que Cristo viene por la iglesia, que viene por su pueblo y establecerá su reino. Es decir, no puede, estamos hablando de la segunda venida de Cristo, no puede cancelarse precisamente esa cuestión de que vino a establecer su reino. Que suceden muchas otras cosas, pues eso también es cierto. Yo espero que usted haya ido muy al pendiente de esta cuestión. Todo lo que he estado diciendo de esa promesa hecha a Abraham y esa promesa hecha a David, y por qué se considera como una venida que tiene que ser hecho hombre, tiene que vivir entre nosotros. Y el hecho de que se diga de que es necesario que sea hecho hombre es una cuestión de doctrina profunda. ¿Por qué razón? Porque el que iba a cumplir la promesa a Abraham iba a redimir a la raza humana, al hombre. Y por eso dije, extraordinario que diga la Escritura, ya que el Verbo se hizo carne. Lo reduce
Es decir, lo saca de un espacio reducido como sería, él pertenece solo a esta tribu. Por consecuencia, la obra de redención se tiene que ver estrictamente en lo que es esa región o ese lugar o esa aldea. Mientras que cuando se dice que el Verbo se hizo carne, entonces se dimensiona y se ve desde la perspectiva de la raza humana. De tal manera entonces que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es en representación de toda la raza humana y no de un grupo en particular. Por eso, el día que fue llevado a la cruz, no solamente estaba involucrado Israel, el liderazgo, sino que también se involucró el Imperio Romano. De tal manera entonces que de esa manera se cubría, por así decirlo, toda la raza humana. Por lo tanto, en cualquier sitio usted encuentra perdón, cualquiera que sea de la raza humana, gracias a que el Verbo se hizo carne. Véose cómo son detallitos. Pero hablamos también de David. Y entonces yo debo decir lo mismo que he dicho, pero de otra manera. ¿Cuál sería? Bueno, que hay dos promesas. Una hecha a Abraham y la otra hecha a David. Pero ¿sabe usted lo que voy a decir? Por supuesto que yo sé que usted dice, hermano, ¿cómo voy a saber si no lo ha dicho? Pues lo voy a decir. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, lo hizo en representación de la raza humana, cumpliéndole a primera instancia a Abraham. Y ese mismo Verbo que se hizo carne y que fue a la cruz del Calvario, un día regresará, pero ahora para cumplirle la promesa a David. No sé si lo expliqué con claridad, definitivamente. Es decir, con una sola venida, por así decirlo, en los términos de que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Cuando Él estuvo aquí, murió por los pecados del mundo, cumpliéndole a Abraham. Cuando Él estuvo aquí, prometió que volvería. Y en su segunda venida, que es cuando se dé aquella gran batalla de Armagedón, que yo no la interpreto como Gog y Magog. Hay muchas otras razones. Le habrá de cumplir la promesa que le hizo a David y entonces establecerá su reino. Establecerá su reino, restaurará su reino, el reino de David, que es precisamente la pregunta obligada que en el Monte de las Olivas, ese día, ese momento cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, es llevado por el Espíritu Santo. Dijimos esto, el Espíritu Santo se encargó de ser el tutor del ministerio de Cristo. Desde cuando nació, cuando se bautizó, cuando lanzó al ministerio, cuando murió, cuando resucitó, y ahora en el Monte de las Olivas, el Espíritu Santo lo levanta y habrá de levantarlo para entregarlo al Padre. El Señor Jesús, estando en el Monte de las Olivas, el día en que fue llevado a su Padre, porque Él, insisto, no se fue solo. El Espíritu Santo lo levantó y lo llevó a su Padre.
Pero el Señor Jesús hace una declaración que era de doctrina muy conocida por los hijos de Israel acerca de los pasajes proféticos de Joel. ¿En qué sentido? Les dijo que no se movieran, que recibirían poder de lo alto. De un derramamiento del Espíritu Santo les habló. Va a haber un derramamiento. Cuando los apóstoles y los hermanos que estarían ahí escucharon esa declaración, necesariamente le tuvieron que dar una interpretación de la doctrina que ellos conocían. ¿En qué sentido? Ellos pensaron, entonces está hablando de que en estos días se va a cumplir Joel 2. Le interpretaron que se trataba de una declaración sobre Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante. Y yo se lo voy a leer. Y eso es lo que, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Estas son promesas hechas a los hijos de Israel. Estamos dentro de las 62 semanas. Y lo que sucede ahí tiene que ver con tu pueblo, Daniel, y con la santa ciudad. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y ellos dijeron derramamiento del Espíritu Santo. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. ¿Ve usted las señales que va a haber en ese caso? Prodigios en los cielos y en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo. Ahora note lo que dice aquí, en el versículo 31. Y el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál es el día grande? Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo. Ahora, ha hecho la declaración, una declaración muy importante proféticamente. Derramaré mi espíritu. Habrá un derramamiento del Espíritu Santo. Y ellos dijeron entonces, en estos días que va a ser ese derramamiento, se va a restaurar el reino de Israel. Le dieron interpretación. Por eso digo, cuidado con los errores de interpretación de la Escritura. Porque a veces se dice, ya me lo sé, ya lo he oído. Sí, pero hay detallitos que no los ha oído. Y le preguntan. En el libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, fíjense lo que le dicen. Y le dicen en el capítulo 1, versículo 6 del libro de los Hechos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron. Entonces los que se habían juntado le preguntaron. ¿Qué le preguntaron? Pues lo que acababa de decir. Acabas de decir, Señor, que va a pasar un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces estás tú diciendo que se cumple Joel. Diciendo, Señor, restituirás el reino a Israel en este tiempo. Y note lo que dice énfasis. No dijo vas a establecer el reino. Le preguntaron, ¿lo vas a restituir? Que no es lo mismo establecerlo
a restituirlo. Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Y qué se dice de la interpretación fallida? No, bueno, quiere decir que en estos días va a restaurar el reino de Israel. Entonces esto ya es un hecho. Y le preguntan al Señor: entonces vas a restituir. Chéquelo de nuevo, revíselo. Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Restituir es agregarle, volver a hacer lo que era el reino. Y Él les contesta: no les toca a ustedes saber las sazones de los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Y entonces ahí se hace un paréntesis de duda. Luego entonces Jesús no sabía, porque solo el Padre lo sabía. Jesús entonces no lo sabía. Y yo le digo: no lo sabía. Pero entonces, ¿qué está diciendo, hermano Ramos? No quedamos que el Verbo se hizo carne, que se hizo uno de los hombres, uno de tantos hombres como lo somos en la tierra, y que como hombre tuvo que ir aprendiendo, conociendo la gracia, el conocimiento en todas esas cosas. Jesús, el hombre, no sabía todo, sino que iba aprendiendo. No quedamos en que en la cruz del Calvario no echó mano de ningún poder. No porque no pudiera ejercer algún poder, sino porque Él no debía ejercer ningún poder para favorecerse a sí mismo. Porque luego me preguntan, hermano, pero los milagros que Jesús hacía para la gente, ¿eso qué? Bueno, el Señor Jesús hacía milagros, ejercía su poder en favor de otros. Pero ¿dónde está donde hiciera milagros para Él? Este detalle es muy importante tenerlo en mente. Y ha sido muy precioso. Y mire, estamos en este momento estamos entrando precisamente al área de la gran tribulación. A partir de que terminó el juicio de la iglesia, allá por el capítulo 10 y 11, del capítulo 12, versículos 10 y 11, y que en el 13 se manifiesta donde hay un conflicto grave, donde el caballo bermejo se hace presente. Corre tiempo y empiezan los 3 años y medio que faltan de la gran tribulación, porque son 7 en total. De tal manera que estamos ahorita dentro de esos 3 años y medio de la última semana profeta de Daniel, de aquellas 70 semanas que estaban determinadas sobre su pueblo. No para que nadie se apunte y diga: aquí estoy yo también. No. Sobre su pueblo. Y 2, sobre tu santa ciudad. Clarísimo, no hay error. Pero ahora le preguntan: ¿vas a restituir, a restablecer el reino? Jesús dijo: eso le toca solo a mi Padre. A ustedes no les toca saberlo. Quiere decir que en ese momento no lo sabía, pero había de ser una manifestación, una revelación al Hijo de Dios. Son detalles finos, hermano, pero tenga mucho cuidado en cómo los va interpretando, hilvanando, porque es una riqueza impresionante. Mire, le voy a decir un detalle.
a partir de ese versículo 13, que empieza en realidad la gran tribulación, podemos regresarnos allá por Lucas, a una reunión, a un sábado, donde Jesús estuvo en la sinagoga. Y le dieron el rollo de la ley para leerlo. Y encontró el pasaje de Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 2. Mire este detalle tan precioso. Estoy diciendo los detalles finos que tienen que ver, aunque no directamente, pero tienen que ver de alguna manera con lo que se está enseñando. Yo estoy enseñando sobre la mitad de la semana profética 70. Yo estoy enseñando sobre la mitad de la gran tribulación del año, de la semana del año 70. Eso es lo que estoy haciendo. Por lo tanto, estoy en Apocalipsis y estoy en la semana 70, la semana que el ángel le dijo a Daniel. Ahora, veamos entonces, pues. El Señor Jesús va a Nazaret y pide, por supuesto, el pergamino y abre el capítulo 61. Capítulo 61 para nosotros. Y se lo voy a leer tranquilamente. Disfrútelo. Porque estas clases son para aprender. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas. Todas las mensajes del Señor Jesús y lo que Él hacía estaba dentro del concepto de buenas nuevas. Para no cambiarle. Lo enviaron a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel. Oiga, toda esta narración es amable, preciosa. Es decir, ¿dónde encuentra usted otra cosa más que vengo para dar ayuda a todos estos? Y hace una narración de Isaías, capítulo 61. Pero luego sigue en el versículo 2. Escúcheme bien. A promulgar el año de la buena voluntad a Jehová. ¿No cantaron eso los ángeles la noche en que el Señor Jesús nació? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Imagínense hacer por toda esta pobre gente. ¿Cómo no iba a ser una muestra de buena voluntad? Pero espéreme tantito. A procurar promulgar el año agradable de la buena voluntad. Y hasta ahí llegó. Lea usted en Lucas el mensaje. Y lea Isaías y usted dice, ah, caray, está incompleto. ¿Sí? Nomás leyó la mitad del versículo 2. Ustedes, hermanos, que se preocupan mucho por revisar, haga eso. Únicamente en Lucas él habla de la mitad del versículo 2, solo la primera parte. Cuando llega a la mitad, termina su lectura. ¿Por qué? ¿Por qué? A promulgar el año agradable de la buena voluntad de Jehová. Pero luego la mitad que sigue es terrible y dice, el día de venganza de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro. Allí eso no lo leyó,
¿Por qué cree usted que no lo leyó? Porque su ministerio no venía a hacer venganza de nada. Expliqué bien. Era una buena noticia. La narración del versículo 1 y mitad del 12, del 2. Vuélvalo usted a leer para usted. Y diga, mira nomás qué bonito, qué agradable. El Señor dice, a esto vine. Y usted va a decir, no encontramos una sola declaración de castigo, de juicio, de venganza hasta la mitad del segundo versículo. El día de venganza del Dios nuestro. ¿Note usted ese cambio? Si yo le digo a usted que aquí estamos arrancando lo que sería la gran tribulación, esta misma declaración sería la del capítulo 12, versículo 13. Y en la mitad del versículo 2 del 61 de Isaías, ¿qué sucede? Que empieza la gran tribulación. Y ahora sí, día de venganza del Señor. Tiempos duros para el mundo entero. Ahí nos vamos a quedar. Pero quisiera todo un día, todos 2 días estar hablando de estas cosas. A mí me gusta, me alegra, lo disfruto. Vamos a orar entonces. Padre, muchas gracias porque nos has favorecido, nos has hecho bien. Y tu palabra es saludable. Mira, oh Dios eterno, a tus hijos que han estado oyendo la palabra. Bendícelos. Permite que esta semana sea una semana de bendición para ellos y para sus hijos. Por Cristo Jesús. Gracias. Amén.